Mi nombre es Carolina Méndez, tengo 34 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Hace 7 años, durante una vigilia de oración en mi iglesia, ocurrió algo que mi mente racional todavía lucha por comprender, pero que mi cuerpo y mi alma reconocen como absolutamente real. Todos en la congregación me conocían como la líder del grupo de jóvenes, la chica que siempre tenía una sonrisa, la que organizaba todos los eventos y nunca faltaba a un servicio. Pero lo que nadie sabía era que por dentro, yo estaba completamente destrozada. Cada noche era una batalla contra pensamientos oscuros que no me dejaban dormir. Cada mañana era un esfuerzo titánico levantarme de la cama y fingir que todo estaba bien. Hasta el día de hoy, 7 años después, todavía me cuesta entrar a espacios cerrados con mucha gente. Mi corazón se acelera, mis manos comienzan a sudar, y tengo que hacer ejercicios de respiración para no salir corriendo. La ansiedad se volvió mi sombra constante, algo que aprendí a manejar pero que nunca desaparece del todo. En esa época, yo era la persona que todos pensaban que tenía su vida resuelta. Estudiaba psicología en la universidad, lideraba reuniones de jóvenes los viernes, cantaba en el grupo de alabanza los domingos. Carolina es tan dedicada, decían. Carolina tiene un llamado especial de Dios. Si tan solo supieran que cada vez que cerraba los ojos, veía oscuridad. Una oscuridad tan profunda que me aterrorizaba quedarme dormida. Decidí hablar ahora porque llevo años cargando este testimonio como si fuera un secreto. Tenía miedo de que la gente pensara que estaba loca, que había imaginado todo, que era demasiado emocional o sugestionable. Pero llegué a entender que lo que viví esa noche no fue solo para mí. Fue para todos los que están luchando en silencio, todos los que sienten que Dios está demasiado lejos para escucharlos, todos los que están a punto de rendirse. Llevé años para entender por qué desarrollé un miedo paralizante a la oscuridad siendo una adulta de 27 años. Porque no podía estar sola sin sentir una presión en el pecho que me ahogaba. Porque, a pesar de sonreír en público, pasaba horas en mi habitación sin poder moverme, como si un peso invisible me aplastara contra la cama. Esa noche de vigilia, algo cambió. No fue un cambio instantáneo ni mágico, pero fue el inicio de un proceso que me salvaría la vida. Y necesito contarlo porque sé que hay alguien ahí afuera que está exactamente donde yo estaba, quebrado, desesperado, preguntándose si vale la pena seguir intentando. Déjame explicarte cómo una chica que parecía tenerlo todo bajo control estaba en realidad colgando de un hilo. Vista desde afuera, mi vida era envidiable. Pertenecía a una iglesia vibrante de más de 1000 miembros, donde los jóvenes eran activos y comprometidos. Mis padres eran respetados en la comunidad cristiana, mi hermano menor era el adorador principal, y yo era la líder juvenil que todos los padres querían que sus hijos imitaran. Los Méndez son una familia tan bendecida, escuchaba constantemente. Carolina va a hacer grandes cosas para el reino de Dios. Me invitaban a dar testimonios en otras iglesias, a participar en congresos juveniles, a compartir en retiros espirituales. En las redes sociales, mi perfil era una galería de sonrisas, versículos bíblicos inspiradores y fotos de eventos llenos de alegría. La gente admiraba mi disciplina. Carolina ora 3 horas cada día, comentaban. Es tan dedicada a Dios. Lo que no sabían era que esas 3 horas de oración eran en realidad 3 horas de súplica desesperada, de llorar en silencio, de rogarle a Dios que quitara el dolor que sentía constantemente. Todo mundo hablaba de cómo nuestra familia era un ejemplo de unidad y fe. Como siempre estábamos juntos en la iglesia, cómo nos apoyábamos mutuamente, cómo irradiábamos paz. Era la imagen perfecta de lo que una familia cristiana debería ser. Pero había comportamientos extraños que desarrollé y que nadie, ni siquiera yo, entendía completamente. Desde los 19 años, comencé a contar obsesivamente. Contaba los escalones cada vez que subía o bajaba. Contaba las veces que respiraba profundo antes de entrar a un lugar público. Contaba los segundos hasta que podía escapar de una conversación que me hacía sentir vulnerable. Desarrollé un miedo irracional a los espejos por la noche. No podía mirarme después de que oscurecía. Cubría todos los espejos de mi habitación con toallas antes de dormir. Cuando alguien me preguntaba por qué, inventaba excusas. La luz se refleja y no me deja dormir, decía. La verdad era que tenía terror de ver algo en mi reflejo que confirmara lo que sentía por dentro, que estaba vacía. Memorizaba rutas de escape. En cada lugar al que iba, la iglesia, la universidad, la casa de amigos, identificaba inmediatamente todas las salidas posibles. Calculaba cuántos pasos me tomaría llegar a la puerta más cercana. Era como si mi cuerpo estuviera constantemente preparándose para huir de un peligro que mi mente consciente no podía identificar. Comencé a tener rituales antes de dormir que nadie conocía. Tenía que revisar debajo de la cama exactamente 3 veces,
verificar que todas las ventanas estuvieran cerradas con llave 2 veces y dejar la luz del pasillo encendida. Si algo interrumpía esta secuencia, tenía que empezar de nuevo. Una noche repetí el ritual 7 veces antes de poder acostarme. Lo que más me confundía eran los sentimientos contradictorios que tenía sobre mi fe. Amaba a Dios genuinamente. Sentía su llamado en mi vida. Pero al mismo tiempo, había momentos en que sentía que Él estaba mirando hacia otro lado, que mis oraciones rebotaban en el techo y nunca llegaban al cielo. Me sentía culpable por tener miedo constante. Una verdadera creyente no tiene miedo, me repetía. Si tuvieras suficiente fe, no te sentirías así. Entonces oraba más, ayunaba más, servía más, intentando ganarme la paz que veía en otros cristianos pero que yo no podía encontrar. Desarrollé hipervigilancia extrema. En las reuniones de la iglesia, no podía concentrarme en la prédica porque estaba constantemente escaneando el ambiente. ¿Quién me está mirando? ¿Por qué esa persona frunció el ceño? ¿Dije algo equivocado? ¿Notan que estoy temblando? Mi mente nunca descansaba. Las noches eran mi peor enemigo. El terror nocturno comenzó cuando tenía 20 años. Me despertaba paralizada, con la certeza absoluta de que había algo oscuro en mi habitación. Podía sentir una presencia opresiva, como si el aire mismo pesara toneladas. Trataba de orar pero las palabras se atoraban en mi garganta. Empecé a tener episodios de disociación sin entender qué me pasaba. Estaba en medio de una conversación y de repente me sentía como si estuviera viendo la escena desde afuera de mi cuerpo. Escuchaba mi voz respondiendo preguntas, veía mi cuerpo moviéndose, pero no me sentía conectada a nada de eso. Era aterrador y confuso. Lo más doloroso era que no podía explicarle a nadie lo que sentía. ¿Cómo le dices a tus padres cristianos que tienes miedo de la oscuridad espiritual que sientes a tu alrededor? ¿Cómo le explicas a tu pastor que a veces dudas de si Dios realmente te escucha? ¿Cómo admites ante tu grupo de jóvenes que la líder que los inspira está quebrada por dentro? Me convencí de que había algo fundamentalmente mal conmigo. Todos los demás cristianos parecen sentir paz, pensaba. ¿Por qué yo solo siento vacío y miedo? Me culpaba por no tener suficiente fe, por no orar lo suficiente, por no ser lo suficientemente espiritual. Pero mi cuerpo sabía cosas que mi mente aún no podía procesar. Los ataques de ansiedad que me dejaban sin respiración, las náuseas constantes que los doctores no podían explicar, la tensión en mi pecho que nunca se iba. Mi cuerpo estaba gritando que algo estaba profundamente mal, pero yo había aprendido a silenciarlo con más actividad religiosa, más servicio, más performance de perfección. Los síntomas se intensificaron gradualmente, pero yo me volví experta en ocultarlos. Comencé a tener insomnio severo a los 24 años. Pasaba noches enteras acostada con los ojos abiertos, escuchando cada sonido de la casa. El crujir de la madera, el viento contra las ventanas, los pasos de alguien yendo al baño. Cada ruido me ponía en alerta máxima. Mi rendimiento académico comenzó a sufrir. Yo, que siempre había sido estudiante de excelencia, de repente no podía concentrarme en leer un capítulo completo. Las palabras se movían en la página. Tenía que releer el mismo párrafo 5, 6, 10 veces. Mis profesores notaron el cambio pero yo inventaba excusas. Estoy muy ocupada con la iglesia, decía. He estado ayudando mucho con el ministerio juvenil. Los pesadillas se volvieron constantes y específicas. Soñaba que estaba atrapada en lugares oscuros, gritando pero sin que saliera ningún sonido. Soñaba que algo me perseguía pero mis piernas no respondían. Soñaba que estaba en el púlpito de la iglesia y de repente todos comenzaban a señalarme, revelando que sabían que yo era un fraude. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Desarrollé comportamientos que ahora reconozco como autodestructivos, aunque en ese momento pensaba que eran normales. Dejaba de comer por días, no porque estuviera ayunando intencionalmente, sino porque mi estómago estaba en un nudo constante. Perdí 12 kilos en 2 meses. La gente me felicitaba. Carolina, te ves muy bien. No sabían que estaba literalmente consumiéndome. Mis padres notaban cambios pero los minimizaban. Es el estrés de la universidad, decía mi mamá. Necesita descansar más, sugería mi papá. Pero cuando trataban de hablar conmigo directamente, yo ponía mi máscara perfecta y les aseguraba que todo estaba bien. Me había vuelto tan buena mintiendo que hasta yo misma me creía a veces. Comencé a cancelar planes con amigos cada vez con más frecuencia. Lo siento, tengo que estudiar. Perdón, tengo reunión en la iglesia. Me siento un poco enferma. Las excusas se volvieron automáticas. La verdad era que ya no tenía energía para mantener la fachada de normalidad fuera de los contextos obligatorios.
Me sentía diferente a todos los demás jóvenes de la iglesia. Ellos reían, hacían bromas, parecían disfrutar genuinamente de las actividades. Yo estaba presente físicamente, pero mentalmente estaba a kilómetros de distancia, luchando contra pensamientos oscuros que no podía compartir con nadie. Desarrollé una fobia específica a las reuniones en casas pequeñas. Los grupos pequeños de oración o estudio bíblico me generaban ansiedad extrema. En el templo grande podía esconderme entre la multitud, pero en una sala con 8 personas, sentía que todos podían ver a través de mi máscara. Inventaba razones para no asistir: tengo examen mañana, mi mamá me necesita en casa, no me siento bien. Mis amigas cercanas comenzaron a notar mi distanciamiento. Carolina, ya no hablas con nosotras como antes, me dijo mi mejor amiga, Daniela. Siento que estás aquí pero no estás presente. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas, pero yo no sabía cómo explicarle que estaba usando toda mi energía solo para sobrevivir cada día. Empecé a llegar tarde a eventos de la iglesia y a irme temprano. Calculaba exactamente cuánto tiempo necesitaba estar presente para que no pareciera extraño, y ni un minuto más. Las conversaciones casuales después del servicio se volvieron tortura. Sonreía, asentía, respondía en automático, pero por dentro estaba contando los segundos hasta poder escapar. Me convencí de que si trabajaba más duro en mi fe, estos sentimientos desaparecerían. Aumenté mis actividades en la iglesia. Además de liderar el grupo juvenil, me uní al equipo de intercesión, al ministerio de visitación, al grupo de evangelismo. Si estaba ocupada, no tendría tiempo para pensar en lo mal que me sentía. Desarrollé estrategias elaboradas para parecer normal. Memorizaba chistes y anécdotas para usar en conversaciones, para que la gente pensara que estaba bien. Practicaba expresiones faciales frente al espejo. Esta es mi cara de, estoy disfrutando esto, me decía. Esta es mi cara de, estoy escuchando con interés. Me volví obsesiva con la apariencia externa de perfección espiritual. Mi Biblia tenía que estar perfectamente subrayada con códigos de colores. Mis notas de las prédicas tenían que estar impecables. Mi diario de oración tenía que mostrar consistencia diaria. Era como si pensara que si todo se veía perfecto por fuera, eventualmente me sentiría perfecta por dentro. Comencé a comparar mis sentimientos con los de otros. ¿Por qué Daniela puede orar con tanta libertad y yo siento que mis oraciones son vacías? ¿Por qué Marcos puede alabar con tanto gozo y yo solo puedo fingirlo? Esta comparación constante solo profundizaba mi sensación de estar rota. Desarrollé rituales espirituales cada vez más elaborados. Tenía que orar en un orden específico: adoración, arrepentimiento, peticiones, intercesión, agradecimiento. Si me distraía en cualquier punto, tenía que empezar todo de nuevo. Llegué a pasar 4 horas repitiendo la misma oración porque nunca se sentía correcta. Me convencí de que necesitaba más liberación espiritual. Asistí a múltiples sesiones de ministración, esperando que alguien identificara un demonio que pudiera ser expulsado y así todos mis problemas desaparecerían. Pero después de cada sesión, aunque me sentía temporalmente aliviada, los síntomas regresaban días después. Gente, si reconoces algunas de estas señales en tu vida o en alguien cercano, quédate hasta el final porque lo que viene podría cambiar tu vida como cambió la mía. Empecé a tener episodios de despersonalización más frecuentes. Miraba mis manos y no las reconocía como mías. Escuchaba mi voz y sonaba como la de una extraña. Me miraba en el espejo, cuando me atrevía a hacerlo durante el día, y la persona que me devolvía la mirada parecía una desconocida. Los ataques de pánico comenzaron a ser más intensos y frecuentes. El primero que tuve en público fue durante un servicio dominical. Estaba sentada en la tercera fila cuando de repente mi visión se nubló, mi pecho se apretó y sentí que me estaba muriendo. Logré salir caminando hacia el baño, donde me encerré en un cubículo temblando y luchando por respirar. Tardé media hora en calmarme lo suficiente para salir. Desarrollé comportamientos de evitación cada vez más complejos. No podía sentarme en medio de una fila de sillas, necesitaba estar cerca del pasillo para poder escapar rápidamente si era necesario. No podía estar en lugares sin ventanas o con una sola salida. Planificaba rutas de escape mentalmente antes de entrar a cualquier lugar. Mi relación con la comida se volvió extraña y complicada. Algunos días comía compulsivamente, tratando de llenar el vacío interno con comida. Otros días no podía tragar ni un bocado. Mi mamá comenzó a preocuparse seriamente. Carolina, te estás consumiendo, me decía. Pero yo le aseguraba que estaba bien, que solo estaba estresada con los exámenes. Los pensamientos intrusivos se volvieron más oscuros. Pensamientos que me aterrorizaban y que nunca me atrevería a compartir con nadie. ¿Y si salto desde ese balcón?
¿Y si simplemente dejo de existir? No eran exactamente pensamientos suicidas, pero eran pensamientos sobre dejar de sentir este dolor constante. Me asustaban tanto que oraba intensamente cada vez que aparecían, sintiéndome culpable por tenerlos. Comencé a experimentar síntomas físicos que los médicos no podían explicar. Dolor de cabeza constante que ningún analgésico aliviaba. Dolor en el pecho que me hacía pensar que tenía problemas cardíacos, pero todos los exámenes salían normales. Náuseas que aparecían sin razón aparente. Mi cuerpo estaba colapsando bajo el peso de lo que mi mente no podía procesar. Mis calificaciones cayeron dramáticamente. Yo, que siempre había tenido promedio de excelencia, comencé a reprobar materias. Me quedaba mirando el examen sin poder concentrarme lo suficiente para responder. Las palabras se movían, mi mente se nublaba, el pánico me paralizaba. Estaba perdiendo mi identidad como la estudiante brillante. Pero fue a los 27 años, 6 meses antes de aquella vigilia que cambiaría todo, que mi cuerpo comenzó a reaccionar de una forma que ya no podía ignorar ni racionalizar. Era un martes por la tarde. Había terminado mis clases y estaba manejando de regreso a casa cuando de repente, en medio del tráfico, todo se detuvo. No el tráfico, sino yo. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que tuve que orillarme. Mi visión se oscureció en los bordes, como si estuviera mirando a través de un túnel que se hacía cada vez más estrecho. El ataque de pánico más severo de mi vida me golpeó con una fuerza que nunca había experimentado. No podía respirar. Literalmente sentía que me estaba asfixiando. Abrí la puerta del auto y caí de rodillas en la acera, jadeando, tratando desesperadamente de meter aire a mis pulmones. La gente pasaba mirándome con preocupación. Alguien preguntó si necesitaba una ambulancia. Yo no podía hablar. Solo podía sacudir la cabeza mientras lágrimas caían de mis ojos sin control. Mi cuerpo temblaba tan intensamente que no podía mantenerme de pie. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, meciéndome hacia adelante y hacia atrás. En mi mente, una voz gritaba: «Te estás muriendo. Esto es todo. Te vas a morir aquí, en la calle, y todos van a descubrir que no eras la chica fuerte que pretendías ser». El terror era tan abrumador que deseé que realmente fuera la muerte, porque al menos la muerte significaría el fin de este sufrimiento constante. Alguien finalmente llamó a mi mamá. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando ella llegó, yo seguía en el suelo, temblando, con la mirada perdida. Me abrazó y yo me derrumbé completamente. «No puedo más, mamá», logré susurrar entre sollozos. «No puedo más». En el hospital, después de múltiples exámenes, el médico me dio un diagnóstico que cambió mi perspectiva. «Señorita Méndez, físicamente usted está sana, pero está experimentando un trastorno de ansiedad severo con ataques de pánico. Su cuerpo está manifestando lo que su mente ha estado reprimiendo». Esas palabras fueron como un rayo de claridad en medio de años de confusión. No estaba loca. No era débil espiritualmente. No me faltaba fe. Mi cuerpo estaba reaccionando a un trauma emocional y psicológico que yo había estado ignorando y enterrando bajo capas de actividad religiosa y perfeccionismo. Mi mamá estaba sentada junto a mi cama del hospital, con los ojos rojos. «Carolina, ¿por qué nunca nos dijiste que estabas así?». Su voz se quebró. «Te veíamos sonreír, te veíamos servir en la iglesia, pensábamos que estabas bien». Por primera vez en años, fui completamente honesta. Porque tenía miedo de decepcionar a todos. Tenía miedo de que pensaran que no tenía suficiente fe. Tenía miedo de admitir que la líder juvenil, la que da consejería a otros, estaba completamente destruida por dentro. Las piezas comenzaron a encajar de formas dolorosas pero necesarias. Los años de insomnio, los rituales obsesivos, la hipervigilancia constante, los ataques de pánico nocturnos, la incapacidad de sentir paz incluso en medio de la adoración. Todo tenía sentido ahora. No era una falla espiritual. Era mi cuerpo y mi mente gritando que algo estaba profundamente mal. Entendí en ese momento por qué mi estómago se revolvía antes de cada reunión de la iglesia. ¿Por qué evitaba estar sola? ¿Por qué necesitaba control obsesivo sobre mi ambiente? No era que Dios me hubiera abandonado. Era que yo me había abandonado a mí misma, ignorando todas las señales que mi cuerpo me había estado enviando durante años. Las lágrimas que caían ahora eran diferentes. No eran lágrimas de pánico sino de comprensión. Mi cuerpo me estaba protegiendo todo este tiempo, pensé. Estaba tratando de decirme: «Para. Descansa. No puedes seguir así». Pero yo había interpretado estas señales como debilidad espiritual y había respondido con más actividad, más servicio, más negación. El médico recomendó terapia psicológica. La palabra terapia me asustó inmediatamente.
En mi círculo cristiano, la terapia era vista con sospecha. Si tienes a Dios, ¿para qué necesitas un psicólogo?, era el mensaje implícito. Pero en ese momento, acostada en esa cama de hospital, supe que necesitaba ayuda profesional o no sobreviviría. Esa noche, sola en mi habitación después de ser dada de alta, tomé la decisión más difícil pero más importante de mi vida. Iba a pedir ayuda real. No solo oraciones, no solo ministración espiritual, sino ayuda psicológica profesional. Y también iba a tomar un descanso de liderazgo en la iglesia. El terror de esta decisión era abrumador. ¿Qué dirían en la iglesia? Carolina está dejando el ministerio juvenil. Debe estar en pecado. Debe haber perdido su primer amor. Podía imaginar los murmullos, las oraciones por mi restauración, las miradas de preocupación mezcladas con juicio. Pero más que el miedo al juicio, lo que me aterrorizaba era enfrentar lo que había estado evitando durante años, la verdad sobre mi dolor. En terapia, no podría esconderme detrás de versículos bíblicos o clichés cristianos. Tendría que ser vulnerable, honesta sobre mis dudas, mis miedos, mi sensación de vacío. Llamé a mi pastor al día siguiente. Mi voz temblaba mientras le explicaba que necesitaba tomar un tiempo indefinido de liderazgo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Carolina, finalmente dijo, ¿qué está pasando realmente? Y por primera vez, le dije la verdad completa. Le conté sobre los años de lucha, los ataques de pánico, la depresión, la sensación de estar ahogándome mientras todos pensaban que estaba bien. Para mi sorpresa, su respuesta fue de compasión. Carolina, deberías haber venido antes. La salud mental no es enemiga de la fe. Tómate todo el tiempo que necesites. Tu bienestar es más importante que cualquier ministerio. La reacción de mi grupo juvenil fue mixta. Algunos entendieron y me abrazaron con lágrimas. Gracias por ser real con nosotros, me dijo una de las chicas. Siempre pensé que para ser líder tenía que ser perfecta. Otros se distanciaron, claramente incómodos con mi vulnerabilidad. Era doloroso, pero también liberador ver quienes realmente se preocupaban por Carolina la persona, y quienes solo valoraban a Carolina la líder perfecta. Comencé terapia 2 semanas después. La primera sesión fue aterradora. Entré a esa oficina sintiendo que estaba traicionando mi fe de alguna manera. Pero mi terapeuta, una cristiana que entendía el contexto cultural, me ayudó a ver que buscar ayuda psicológica no era falta de fe, sino un acto de fe. Era creer que Dios me dio recursos humanos, no solo sobrenaturales, para sanar. En las siguientes semanas, comencé a desenredar años de perfeccionismo tóxico, de teología distorsionada sobre el sufrimiento, de presión autoimpuesta para ser la cristiana perfecta. Cada sesión era como pelar una capa de una cebolla, dolorosa pero necesaria. Aprendí que había estado usando la actividad religiosa como una forma de evitar enfrentar mis emociones reales. Servir, liderar, orar compulsivamente, todo había sido una distracción de los problemas más profundos que necesitaba procesar. No era que mi fe fuera falsa, sino que la había usado de maneras no saludables. Fue en este contexto de vulnerabilidad reciente, de apenas comenzar a entender mi dolor, que llegó la invitación para la vigilia de toda la noche. Mi primer instinto fue decir que no. No me sentía lista. Todavía estaba demasiado frágil. Pero algo dentro de mí, una voz pequeña pero persistente, me susurró, ve. Necesitas estar ahí. Respiré profundo, sentí el peso de años de dolor pero también la pequeña semilla de esperanza que había comenzado a crecer, y decidí ir a esa vigilia. No sabía que esa decisión cambiaría el curso de mi vida. Si esta historia está resonando contigo, si te estás viendo en mi experiencia, déjame un like. ¿Necesito saber que no estoy sola compartiendo esto? La noche de la vigilia llegó más rápido de lo que esperaba. Era un viernes. Había pasado todo el día con ansiedad, debatiendo si realmente debía ir. Mis viejos patrones de pensamiento gritaban, no estás lista. Vas a tener un ataque de pánico. Todos van a notar que estás rota. Pero algo más fuerte me impulsaba a ir. Me preparé lentamente, haciendo mis ejercicios de respiración que había aprendido en terapia. 1, 2, 3, inhala. 1, 2, 3, exhala. Le pedí a Daniela que me acompañara. No sé si pueda quedarme toda la noche, le advertí, pero voy a intentarlo. Cuando llegamos al templo a las 9 de la noche, ya había unas 50 personas. La vigilia comenzaría a las 10 de la noche y terminaría al amanecer. Me senté en la última fila, cerca de la puerta, por si necesitaba salir rápidamente. Mi cuerpo estaba tenso, mi mente alerta, mi corazón latiendo más rápido de lo normal. No tenía idea de que en las próximas horas experimentaría algo que ninguna terapia, ningún consejo,
Ninguna cantidad de esfuerzo propio podría haberme dado. El encuentro que cambiaría todo estaba a solo unas horas de distancia. La vigilia comenzó normalmente. Alabanza, oración, algunas personas compartiendo testimonios. Yo estaba presente físicamente pero emocionalmente distante, luchando contra la urgencia de salir corriendo. Alrededor de la medianoche, el ambiente comenzó a cambiar de una manera que no puedo explicar completamente con palabras. Primero fue una sensación. El aire en el templo se sintió diferente, más denso, más vivo. Algunas personas comenzaron a llorar sin razón aparente. Otras levantaban sus manos en adoración con una intensidad que no había visto antes. Yo seguía en mi asiento, observando todo con mi característica hipervigilancia. Entonces sucedió. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Estábamos en un momento de silencio profundo, solo algunas personas orando en voz baja, cuando de repente entró un viento. Pero no era un viento físico normal. Era como si alguien hubiera abierto todas las puertas y ventanas, excepto que todas estaban cerradas. El viento llenó el lugar con una fuerza que movió papeles, hizo vibrar las sillas, levantó vestidos y camisas. Pero lo más extraño era que este viento traía algo más. No era solo aire en movimiento. Era una presencia tan tangible, tan real, que cada célula de mi cuerpo la reconoció instantáneamente. Las personas comenzaron a reaccionar de formas diferentes. Algunos cayeron de rodillas llorando. Otros levantaron sus manos temblando. Hubo quienes simplemente se quedaron quietos, con los ojos cerrados, sonriendo pacíficamente. Y yo, después de años de estar tensa, de estar en alerta constante, de cargar el peso del mundo sobre mis hombros, sentí algo que había olvidado que existía: paz. No fue una paz pequeña o momentánea. Fue como si algo rompiera dentro de mí. Años de ansiedad, de miedo, de dolor acumulado, comenzaron a salir en forma de lágrimas. Lloré como nunca había llorado en mi vida. No eran lágrimas de tristeza sino de liberación. Era como si cada lágrima llevara consigo un pedazo de la carga que había estado cargando. Cuando la vigilia terminó al amanecer, yo era una persona diferente. No en el sentido de que todos mis problemas habían desaparecido mágicamente, sino en que algo fundamental había cambiado dentro de mí. La opresión constante que había sentido durante años, ese peso en el pecho que nunca se iba, había disminuido significativamente. Daniela me miraba con asombro. Carolina, tu rostro está diferente, me dijo. Hay algo en tus ojos que no había visto en años. Tenía razón. Cuando me miré en el espejo del baño de la iglesia, vi a alguien que reconocía pero que también era nueva. Los años de tensión visible en mi rostro se habían suavizado. Las reacciones de las personas que conocían mi situación fueron variadas. Mi mamá lloró cuando le conté lo que había experimentado. Le pedí tanto a Dios que te tocara, me dijo abrazándome. Le rogué que te mostrara que Él no te había abandonado. Mi pastor estaba emocionado pero también cauteloso. Carolina, lo que experimentaste fue real y poderoso. Pero recuerda que la sanación es un proceso. No abandones la terapia. Dios usa médicos, terapeutas y también milagros. No son mutuamente excluyentes. Hubo personas en la iglesia que reaccionaron con escepticismo. Si realmente fue un milagro, ¿por qué todavía va a terapia?, murmuraban algunos. Una verdadera sanación de Dios sería instantánea y completa. Estos comentarios dolían, pero ya no me destruían como lo habrían hecho antes. Lo que más me impactó fue la reacción de otros jóvenes que habían estado escondiendo sus propias luchas. Una chica de 19 años me buscó llorando. Carolina, yo también tengo ataques de pánico. He estado orando para que desaparezcan, pero cada vez son peores. Cuando te vi ser honesta sobre tu lucha, me diste permiso para admitir la mía. Descubrí que no era la única en la iglesia que había estado sufriendo en silencio. 3 personas más se acercaron en las siguientes semanas, confesando que también luchaban con ansiedad, depresión, pensamientos oscuros. Habían estado escondidos, igual que yo, pensando que admitir estas luchas significaba ser malos cristianos. En mi siguiente sesión de terapia, le conté a mi terapeuta sobre la experiencia de la vigilia. Esperaba que minimizara lo que había vivido, pero en cambio me ayudó a procesarlo de una manera que integró mi fe con mi proceso de sanación. Carolina, lo que experimentaste fue una liberación emocional profunda, me explicó. Tu cuerpo y tu mente finalmente se sintieron seguros para soltar años de trauma acumulado. Si fue un viento literal o una manifestación espiritual, eso es entre tú y tu fe. Lo importante es que algo se rompió esa noche. Un dique que habías construido para contener todas tus emociones finalmente cedió. Me ayudó a entender que la experiencia de la vigilia no era el final de mi proceso de sanación, sino un punto de inflexión importante.
Era como si Dios me hubiera mostrado: estoy aquí. No te he abandonado. Pero también te di herramientas terrenales para sanar. Úsalas. Descubrí patrones en mi historia que nunca había visto antes. Desde niña, había aprendido que expresar emociones negativas era inapropiado, especialmente para una buena niña cristiana. Había aprendido a sonreír cuando sentía tristeza, a decir estoy bien cuando estaba destrozada, a orar más cuando lo que necesitaba era hablar con alguien. Mi familia, aunque amorosa, había perpetuado sin querer una cultura de perfeccionismo espiritual. Los Méndez no se rinden, era el mantra familiar. Los Méndez son fuertes en el Señor. Estas frases, aunque bien intencionadas, habían creado una presión inmensa para nunca mostrar debilidad. Entendí que había confundido vulnerabilidad con debilidad. Había pensado que ser fuerte significaba no necesitar ayuda, no llorar, no admitir dolor. Pero la verdadera fortaleza, descubrí, está en reconocer cuando necesitas apoyo y tener el valor de pedirlo. La señal más dolorosa fue cuando revisé mis antiguos diarios y vi cómo había estado documentando mi declive durante años. Me siento vacía pero no sé por qué, escribía a los 22 años. Oro pero siento que Dios no me escucha, escribía a los 24. No sé cuánto más puedo fingir que estoy bien, escribía a los 26. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, pero las había ignorado. Lo que más me sanó en las semanas siguientes no fue solo la experiencia de la vigilia, sino la validación de que lo que había estado sintiendo durante años era real y válido. Mi terapeuta me ayudó a nombrar lo que había experimentado: trastorno de ansiedad generalizada con episodios de pánico y depresión. Tener nombres para lo que había estado sintiendo fue increíblemente liberador. No era debilidad espiritual. No era falta de fe. No era castigo de Dios. Era una condición de salud mental que tenía causas, síntomas y, lo más importante, tratamiento. En mi grupo de apoyo, algo que mi terapeuta me animó a unirme, escuché historias similares a la mía. Personas de fe que habían luchado con salud mental mientras intentaban mantener una imagen de perfección espiritual. Todos compartíamos la vergüenza, el miedo al juicio, la culpa por no tener suficiente fe. Una mujer de 45 años compartió: pasé 20 años pensando que mi depresión era un demonio que necesitaba ser expulsado. Fui a innumerables sesiones de liberación. Pero lo que realmente me ayudó fue terapia, medicación, y entender que Dios puede sanar a través de medios médicos. Mi pastor organizó un seminario sobre salud mental en la iglesia. Invitó a psicólogos cristianos a hablar. Fue la primera vez que escuché desde el púlpito que buscar ayuda profesional no era falta de fe. Vi a personas llorando de alivio, finalmente recibiendo permiso para cuidar su salud mental sin culpa. Daniela se convirtió en mi mayor apoyo. Ella había estado ahí durante mis peores momentos y ahora celebraba cada pequeña victoria conmigo. Carolina, hoy no tuviste que revisar las cerraduras 5 veces antes de dormir, me recordaba. Es progreso.